El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. No pongo en duda la legitimidad del caso, sino el motivo de que nos lo asignen. ¿Es que no te molesta que traten de boicotear tu trabajo? Tal vez piensen que lo boicotean, pero la noche en que Joskens desapareció, una mujer vio desde la carretera un extraño fuego en un campo cercano. Sí, he leído el informe. Asegura que lo que vio eran los fuegos fatuos de los espíritus. Me sorprende que no llamara a un medium cuando terminó de hablar con la policía. En la región de los Ozarks hay cuentos que datan del siglo XIX y hablan de personas que fueron arrebatadas por bolas de fuego. Dicen que son los espíritus de los indios. No son más que leyendas, Mulder. Las leyendas no dejan marcas de quemaduras de 3,5 metros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión, la cual hoy comenzamos pues con esta sintonía que es una de nuestras favoritas, ¿verdad? Una de nuestras series de cabecera y me parece que también es una de sus series favoritas, me refiero a nuestro invitado, porque hoy queremos recomendaros en la Biblioteca de la Cripta un nuevo volumen que acaba de llegar y que ya va a formar parte pues, de nuestra colección particular, y es que estamos devorando lo nuevo de David Cuevas, su título Inexplicado. Anomalías esquivas así en la tierra como en el cielo. Y como he hecho esta presentación, pues lo primero es que nos resuelva esa incógnita. David Cuevas, muy buenas noches. ¿Y Expediente X es una de tus series favoritas? Pues has empezado mal. No, la verdad es que no. Tengo que corregirte. No es una de mis series favoritas, por favor. ¿Qué error es este? Es mi serie favorita. Pero por favor, Patricia, ¿cómo osas a dudar semejante dato? ¡Nunca! Pues sí, sí. Además, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de poder charlar contigo de nuevo. Después de que hace unos meses hablamos de tu anterior trabajo, Los Sin Rostro, pues ahora estupendo recibirte aquí en Proyecto Terror para hablar de tu nueva criatura, y además esto me hace recordar que efectivamente hace unos añucos ya hicimos un especial sobre Expediente X. Ahí está en la fonoteca de Proyecto Terror para todos aquellos que quieran recuperar ese momento. ¿Cómo no iba a ser una de tus series de cabecera? La serie de cabecera de David Cuevas. Bueno, y muy relacionada, obviamente, con Inexplicado, Anomalías esquivas, así en la tierra como en el cielo. Me encanta el título de tu nuevo libro, que aparece de nuevo con Luciérnaga. Y corrígeme si me equivoco, David, es el cierre de una trilogía, es una especie de punto y final a una trilogía que comenzaste con Dossier de lo insólito. Pues sí, no estaba ideado como tal desde un primer momento, porque yo cuando escribí Dossier de lo insólito pensé, ¡ay, qué ilusión, cómo mola, voy a escribir un libro y ya está, y ya no más, será uno y punto, ¿no? Y me decían, no, tú eres escritor. Digo, no, escritor no, por Dios, yo soy periodista, yo escrito un libro, ¿no? Cuando lleve 5 me llamas escritor, dije, jaja, pensando que nunca llegaría al segundo, y fíjate, ya vamos por el sexto ya, entonces ahora digo que no, que hay décimo ya me lo puedo permitir, ¿no? Que me llamen escritor. De momento sigo siendo un periodista al que dejan publicar libros. Entonces, cuando empecé con Dossier de lo insólito, pues pensaba que iba a ser uno y no más. Cuando llegué a Los Sin Rostro creo que fue mi tercer libro, o cuarto, no, fue mi cuarto libro ya, Los Sin Rostro, y dije, ostras, cuarto. Pero bueno, pensé que, sí que había cierta relación con Dossier de lo insólito, porque algunas de las historias que contaba en Los Sin Rostro, pues de alguna forma, tenían relación, otras continuaban un poco la historia, otras pues eran referencias obligadas, y ahí quedó, ¿no? Y cuando, pues me puse con Inexplicado, 3 años después de Los Sin Rostro, pues ahí sí que fui consciente de que quizás estaríamos hablando de una trilogía, ¿no? En el sentido de que las referencias, por ejemplo, en Inexplicado a Los Sin Rostro y también a Dossier de lo insólito, pues están ahí, ¿no? Historias que de repente se cuentan pero que ahora se avanzan en ellas y se continúan, o referencias, por ejemplo, de casos similares, muy similares, o incluso de protagonistas de libros anteriores, Dossier o en Los Sin Rostro, que vuelven a contar alguna historia nueva. Uh-huh. Entonces sí que hay una continuidad hasta cierto punto, se pueden leer obviamente por separados porque son libros diferentes, pero sí que hay una serie de paralelismos entre ellos, con lo cual se puede considerar de pleno derecho que hablamos de una trilogía. Cierre, pues te diría que sí,
pero no me atrevo. Porque... Muy bien. Claro, es que, ojo, lo de cierre lo he puesto yo, ¿eh? Vamos, no sé, he visto esto, dossier de lo insólito, lo sin rostro. Oye, qué bien queda, una trilogía. Vamos a cerrarlo aquí, pero no tiene por qué ser así. Claro, puede ser una colección. En principio yo tengo que confesarte, Patricia, que cuando yo escribo un libro de estos temas, lo escribo como si fuera el último. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no me dejo nada en el tintero. Cualquier cosa que crea que pueda ser interesante para el lector, que piensas, ¡buah! Pero es que esto, fíjate, aunque no me acabe de cuadrar del todo por temática, mejor dejarlo para un libro más adelante. No, yo no sé si voy a escribir más libros, de verdad que no lo sé. Entonces, cualquier cosa que merezca mínimamente la pena, intento incluirla. Si no, pregúntale a nuestra querida amiga común Toñi, bueno, amiga tuya seguro, mía no lo sé yo, después de lo que te voy a contar, de que claro, lo típico que cuando estamos ya cerrando el libro, incluso está maquetado, sí. Toñi, Pina, es que me ha llegado esta historia. Hoy hay que meterla ahí como sea, que es súper interesante. Hay que intentar meterla, porque es que es demasiado buena, para otro libro, no, porque no sé si va a haber otro libro. Entonces, y a pobre, al final, hace de tripas corazón es y una termina santa. Viendo, es una santa, pero totalmente, ¿no? O sea que para que veas que predico con el ejemplo, ¿no? Que no es decir esto porque quede bien y punto, no. De verdad que cuando escribo un libro de estos temas, que escribo uno a cada 3 años más o menos de media, el anterior libro de misterio fue Los Sin Rostros, se publicó en octubre del 21, ¿no? O sea que imagínate, estamos ya en noviembre del 24, así que no sé si habrá un nuevo libro de misterio por mi parte, pero os aseguro que como mínimo tardará 2-3 años. Y como no sé si lo habrá, pues oye, por si acaso, vamos a decir que la trilogía se cierra, ¿no? Bueno, tú haz como tantos clásicos en el ámbito cinematográfico y musical que dicen que se retiran. Ay, sí, que me retiro de los escenarios porque yo ya no puedo más. Pero bueno, al cabo de 2-3 años regresan diciendo, ay, es que lo echaba tanto de menos. Pues sí, tú lo mismo. Más, voy a declarar en este programa por primera vez que yo quiero ser como el Tarantino de los libros. Eso. Y como mucho, mira, llevo 6, no creo que haya un 7º, pero como mucho serán 10. Vale. Porque queda bonito, ya está. Claro. Luego me quedaré en el 7º, ya lo verás. Pero bueno. Bueno, lo que está claro es que el misterio, tu faceta periodística, tus ansias por hacer ese trabajo de campo, ¿no? In situ, hablando con la gente, recogiendo testimonios, grabando, eso va a continuar porque tu faceta periodística y tu afición o tu dedicación hacia lo misterioso, hacia el misterio, continúa ahí, ¿no? De alguna manera siempre aflora y bueno, pues aquí tenemos un gran ejemplo con estas 140 historias y de alguna manera tú vas a estar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Sí, está claro. Lo que pasa es que yo tengo que confesarte que al igual que escribo cada libro como si fuera el último, también es verdad que cuando yo voy en busca de una historia o me cuentan, a veces muchas surgen, de repente estás con alguien hablando de cualquier otro tema y te dice, oye, ¿a ti te gustaba esto del misterio? Pues es que a mí me pasó una vez una cosa que me dice, si me dejas grabarlo, vale, sí, grábalo. Y así, muchas surgen así, surgen de forma inesperada. Y de estas se van recopilando y van aumentando un poco mi audioteca particular, pero nunca con un afán recopilador para que acabe negro sobre blanco. Quiero decir, yo por ejemplo, te puedo contar que cuando me planteo hacer este libro y se firma el contrato, estas cosas que se hacen, ¿no? Y demás, ahí queda. Y cuando tenía la entrega, creo que era en mayo, creo que era en abril o en mayo, en abril o mayo de 2024, en enero me di cuenta de que, creo que tengo que hacer un libro. O sea, ¿qué pasa? Que como mis libros, la información que contienen mis libros es información que ya he ido recopilando en los años anteriores, pues fue tirando, empecé a buscar casi que de una forma semi-arqueológica muchos de esos audios que algunos tenía totalmente olvidados. Patricia, era como, ostras, yo ni me acordaba de que había entrevistado a ese señor en 2017 contándome aquella historia de ovnis, ¿no? O aquella otra señora en 2020, a finales de 2021, que me contaba aquella otra historia de visitante de dormitorio, porque son tantísimas, son cientos de testigos entrevistados o recopilados, que claro, al final ya pues es complicado hacer una especie de glosario mental, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que cuando yo recopilo estas historias lo hago porque me encanta, porque me gusta, porque me apasiona, nunca con el fin último de publicar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que independientemente de si yo vuelvo a publicar un libro o no, pues seguiré recopilando historias porque me apasiona
como no lo hago con un afán, digamos, de publicarlos en un formato de estas características, porque algunos acaban en reportajes, otros en algún programa de radio y otros Claro. directamente acaban ahí en mi archivo, pues porque me mola, porque la recopilo y punto. Pues nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que hombre, el afán seguirá ahí, obviamente, la ilusión seguirá intacta, o eso espero, y ya veremos si sí o no más adelante. Pero de todas formas, no nos enroquemos porque coño, saca un libro ahora, Claro. ¿para qué vamos a hablar de lo que va a Es pasar que me después? has leído la mente porque iba a decir yo, bueno, vamos a centrarnos, Sí. centrarnos en Inexplicado, vamos a poner un poquito los colmillos largos a nuestros oyentes, vamos a darles algunas pistas. No demasiado si ¿eh? tienen sed de sangre, ¿eh? No demasiado si tienen sed de sangre, cuidado con esto. Bueno, esto es más de escalofríos, del susto, ¿qué es eso? De la contemplación de un hecho extraordinario en el cielo y en la tierra. Además tú así lo indicas en el subtítulo, ¿no? Anomalías esquivas así en el cielo como en la tierra. Como es arriba, es abajo y viceversa. Un montón de historias. El bien contra el mal. Ay, es que estoy... ¿Cómo nos gusta un buen drama, eh? Algo así A ver, intenso y oscuro. Somos muy cinéfilos y muy Pues seriéfilos sí. tú y yo. ¿Para qué lo vamos a negar, no? Obviamente. Claro, las cosas como son. Y, por ejemplo, me ha llamado la atención que hay historias, por supuesto, de casuística, de ámbito ovni, pero también hablas tú de los Fanny. A ver, yo ya soy de la vieja escuela y llega un punto en que una ya tiene una edad y eso de que la empiecen a cambiar las nomenclaturas, las iniciales, las definiciones. OVNI, objeto volador no identificado. ¿Cómo que ahora hay fenómenos anómalos no identificados que tienen nombre de chica? A ver, explícame esto, David. Pues sí, hay que dejar constancia de que Fanny, aunque pueda parecer o no, es nuestra vecina del quinto, dejarla ahí, haciéndola, pues eso, lo que tenga que hacer en su casa, porque, bueno, se pusieron de moda las siglas UAP, o sea, UAP, ¿vale? UAP, que vendrían a ser, de alguna forma, algo así como fenómenos anómalos no identificados, ¿no? Que es un poco, responden a las siglas que comentamos de Fanny. ¿Qué pasa con estas siglas? Yo tengo un problema con estas siglas porque no es fenómeno aéreo, es anómalo, con lo cual prácticamente cualquiera de los fenómenos que están en el apartado de los fenómenos terrenales de este libro puede ser un Fanny. Claro, también, claro. Claro, cuidado con esto, ¿no? Entonces yo a mí me gustaría más, serían FASI, fenómenos aéreos sin identificar, pero por no meternos en líos de siglas, sí que es verdad que hay un poco de follón, pero claro, tampoco podemos volvernos a la realidad, ¿no? Si estas siglas de repente se ponen de moda y se empiezan a utilizar, fíjate, que si la NASA, el Pentágono, ahora mismo que estamos hablando tú y yo, ahora mismo se está discutiendo precisamente del Congreso norteamericano, con una nueva comisión sobre la realidad que puede o no haber detrás de los ovnis, ¿no? Que se ha puesto muy de moda ahora de repente que se oficialice el tema de los ovnis como algo que hay que investigar seriamente con presupuestos estatales y demás. Y de hecho, bueno, ya sabemos que Estados Unidos, nos guste o no nos guste, cuando toma estas iniciativas vienen, digamos, desencadenando una suerte de efecto contagio y otros países vienen a hacer lo mismo, lo cual está genial, porque todo lo que sea tomarse en serio el tema OVNI nos interesa. Pero bueno, la realidad es que esas sillas pues empiezan a utilizarse de forma habitual, con lo cual pues yo en el libro pues hablo de ovnis, de FANIs, de WAPs y juego con esas siglas porque lo cierto es que nos guste más o nos guste menos forma parte de nuestra realidad y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que a lo mejor dentro de unos años, dentro de 3 o 4 años, en medios generalistas ya no se hable de ovnis, se hablen de WAPs o de FANIs, ¿no? Porque es la nomenclatura que se está empezando a utilizar. Y pese a que algunos románticos resisten, digamos, inasequibles al desaliento ufológico, lo cierto es que al igual que costó pasar de platillo volante a ovni, pues está costando pasar de ovni a WAP, pero hay que reconocer que las siglas son más adecuadas, porque objeto, porque tú lo dices, ¿no? Claro, esto de objeto no tiene por qué, son fenómenos. Anómalo, yo sí que es verdad que pondría aéreo, pero claro, se sobreentiende que aunque la mayoría son aéreos, otros tienen lugar a ras de suelo, otros incluso tienen lugar cerca de los océanos, se juega un poco con eso por lo de anómalo, ¿no? Pero yo prefiero llamarlos aéreos no identificados porque realmente no lo están. No cabe duda que lo definen mejor, pero es eso, ovni, Fanny, Fasi, ¿cuánta gente tú? O sea, al final esto va a ser una fiesta. Esto es un festival, esto es una rave de las nomenclaturas. Exactamente. Bueno, pues distintos tipos de fenómenos, una fenomenología muy, muy extensa. Hay casos
que a pesar de vivir en pleno siglo XXI, hay casos que se repiten, clásicos, podemos decir, ¿verdad?, que han ido encontrándose a lo largo de las décadas de investigación de todo este tipo de fenomenología, ¿no? Y por supuesto también encontramos, miramos al cielo, observamos, tú has recogido testimonios, repito, ese trabajo de campo, charlando con la gente, a veces surgen los testimonios, como tú has explicado, pero también miramos hacia abajo, hacia nuestro entorno más directo, la tierra. Con los pies sobre el suelo, a veces el ser humano pues presencia hechos inexplicables a priori, que a veces pueden tener una explicación racional, pero que otras veces se quedan ahí, dentro de lo enigmático. Y tú aquí también pues recoges un buen puñado de estos casos que, repito, son clásicos, pero no dejan de sucederse, o al menos así lo dicen los testigos, ¿no? Sí, bueno, a mí, por ejemplo, la palabra inexplicable no me gusta, lo digo en la introducción del libro, porque inexplicable significaría que no solamente carece de una explicación hoy en día, sino que jamás va a poder tener una explicación. Y eso me parece muy osado. Por eso los fenómenos de esta clase a mí me gusta catalogarlos como inexplicados, porque son inexplicados hoy, pero ya veremos qué pasa mañana, ¿no? Y sí, bueno, es cierto que los temas son básicamente siempre los mismos, ¿no? Encuentros cercanos con entidades, sueños premonitorios, fenómenos marianos, lugares encantados y demás, ¿no? Lo interesante, lo que yo intento ofrecer en el libro son, digamos, que las historias, las experiencias de cada una de estos fenómenos más globales sí que son nuevos, sí que son desconocidos, sí que son experiencias que son inéditas, ¿no? Y el valor añadido de que me las han contado directamente a mí sus protagonistas directos. O sea, esto no es un catálogo de historias interesantes que yo he ido recopilando por ahí, que han sido publicados en otros medios o por otros compañeros. No, aquí todo lo que hay son historias que han protagonizado sus propios protagonistas y que estos me las han contado directamente a mí, ¿no? Es un poco la señal de identidad tanto de este libro como de los dos anteriores que formarían esta presunta trilogía de la que antes hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, yo intento, pues como tú bien dices, huir de volver a sacar los típicos, no tanto los temas que insisto que suelen ser recurrentes o los fenómenos como tal, sino las historias, ¿no? El ovni que vio aquel señor o el fenómeno lumínico extraño que entró y salió del agua que vio aquella señora. La perspectiva, ¿no? de cada individuo, ¿no? De cada persona, ¿no? Cómo lo cuenta, claro. cómo lo vivió, qué sintió. Claro, y qué es lo que vio, porque en ocasiones no coincide, ¿eh? Claro. Quiero decir, a veces tenemos un poco el estereotipo, el arquetipo de historia que siempre se repite, pero no siempre pasa. Por ejemplo, un señor, Abraham, trabaja en un hospital, se acuesta temprano porque tiene mucha faena al día siguiente y se percata a intentar dormir de que hay un ser cerca de la puerta de la habitación, ¿no? Él se extraña, cierra y abre los ojos, ¿no? Se frota los ojos y aquello sigue estando ahí. Y se da cuenta de que no es un ser ensotanado, no es una especie de fantasma al uso, no es una persona definida, no es una sábana con cadena tirando de los clásicos, no, es algo que una silueta clara a la que no se le ve el rostro, pero que está formado por puntos brillantes. Que esto sí que no es muy habitual, ¿no? Es decir, es cierto que el envoltorio nos recuerda a historias similares, pero cuando nos acercamos al testigo y el testigo nos da los detalles específicos de lo que ha visto, nos encontramos que, oh sorpresa, algunos de los detalles no coinciden con los arquetipos, ¿no? O con lo típico. Y no solamente no coinciden los detalles, sino que en ocasiones tampoco coinciden las interpretaciones. Para unas personas estamos hablando de un ser espiritual, para otras de un ser dimensional y para otras que se sigue frotando los ojos convencidos de que se trata del perchero, ¿no? Claro. Pero claro, lo cierto es que cuando intentan ver qué hay ahí y se levantan, pues ya enciende la luz, aquello desaparece y ni perchero ni Cristo que lo fundó. Ahí no había nada. Esta historia es de las más leves que cuento. Hay otras mucho más potentes, de personas que están en su cama y de repente ven como algo aparece a los pies de la misma, que se acerca, notan cómo se hunde la cama y notan incluso como... Historias de miedo, además. Sí, como que incluso que se meten dentro de la cama, ¿no? Que es como, ostras, hay una historia tremenda que me contaba Belén, que ya lo que ve es aparentemente una persona que se aparece en medio de la noche en la habitación con una sudadera blanca, con capucha, pero en lugar del rostro lo que tiene es un amasijo de carne. Que se acerca, que se mete en la cama con ella y ella dice, no te preocupes, cariño, solo será un momento.
Buah. Y entonces saca lo que es una especie de lengua negra de ese amasijo de carne y la introduce en su boca, ¿no? Que ya no se puede mover en ese momento, ya lo engloba como un caso de parálisis de sueño. Pero decía, podía oler, sentir en todo momento lo que estaba sucediendo, escuchar, oler, sentir, ¿no? Como si fuera algo absolutamente real, ¿no? Entonces habrá quien considere que eso pueda tener una explicación psicológica, no lo sé, yo desde luego me parece muy llamativo, ¿no? Por la gran cantidad de detalles que hay y hay interacción que hay entre el ser y ella y ha sucedido en otras ocasiones, y el hecho de que pueda oler y sentirlo como si realmente fuera absolutamente real, ¿no? De lo que llevo leído del libro, es uno de los momentos más estremecedores para mí, ¿eh? Hay otras historias que las podemos percibir, repito, cada cual a su manera, según su percepción. Pero hay historias que te llegan más que otras o te hacen estremecer más que otras, y esta es una de ellas, ¿eh? Porque si te metes en la piel de Belén, ¡wow! Sí, es tremendo, es muy tremendo. Es de película, pero pasó allá, lo cuenta tal cual, ¿no? ¿Cuál es? Cuéntanos alguna otra historia o con referencia a alguna otra que te haya llamado la atención de lo que llevas leído. Pues mira, yo tu libro estoy leyéndolo de manera anárquica, como son casos diferentes, voy dando tumbos por el libro. Mira que para mi mentalidad cuadriculada, que soy de sota, caballo y rey, hay veces que con ciertas publicaciones soy un poco anárquica. Me ocurre con el periódico de papel en los bares, yo le empiezo por atrás, y tu libro pues le he empezado un poco así, voy a abrir por aquí la página, ¿no? Y ahora mismo estoy recordando el caso, creo que era un chico, además creo que de Ciudad Real, creo, que hablaba de su niño pequeño que veía al abuelo fallecido. Manuel. Sí, que el niño era pequeño, tenía unos 2 años, creo recordar, y que asustó un poquito a tu narrador, al padre del peque, porque el niño le hablaba que el abuelo esto, el abuelo lo otro, el niño le estaba cambiando los pañales y el niño miraba hacia arriba, no al techo, sino por encima del hombro de su padre, como que estaba... ¿Qué ves? ¿Qué miras? ¿Qué? El abuelo y tal. Buah, eso pone los pelos de punta, ¿no? Porque el niño decía cosas que para ser un niño de 2 años... perdona, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y que esto le dejó bastante sorprendido, ¿no? Ese es uno de los casos así que me vienen a bote pronto. Lo que dice es, estoy viendo al abuelo, y él, no le da mucha importancia, eso es una fabulación. ¿Y qué dice, hijo? Dice, no dice nada, pero está enfadado. Buah, sí, es verdad. Claro, y dice que, dejó al niño ahí en un momento, lo cambió, tuvo que salir de la habitación, recomponerse, porque había muerto hacía muy poquito y tenía una excelentísima relación con su padre, con el que era el abuelo del niño, ¿no? Y en otra ocasión también lo vio en el coche y también hizo alguna referencia, ¿no? De que le veía. Entonces, claro, sí que llama mucho la atención. Los niños, Patri, los niños, cuidado con los niños. Tremendos. Parece que tienen como una especie de sexto sentido, ¿no? De hecho, en el libro cuento algunas historias que son muy, muy, muy para el nombre de tu programa, ¿eh? Son muy de proyecto terror. Bueno, proyecto, más que proyecto ya digamos que doctorado, ¿eh? Son doctorado terror. Porque he recopilado varias historias de muñecos, los muñecos, con niños como protagonistas. Claro, los que juegan con muñecos normalmente son niños o niñas, ¿no? Y tengo varias historias, por ejemplo, Rosy me contaba cómo va con sus padres a comprar, por ejemplo, fue a un mercado en Madrid, y había unos embutidos con los que regalaban como un muñeco de un payaso, ¿no? Podía ser un payaso, pero no... Los payasos, subconjunto dentro de la temática de los muñecos. Los payasos. Sí, vaya con los payasos. Y escogió un payaso, creo que había varios a elegir, cogió uno que era pelirrojo, y dice que era un muñeco de payaso que tenía como un botón en la pajarita, lo apretabas y se encendía una luz en la nariz, y entonces decía, ¿quieres jugar conmigo? Y sonaba una música de circo, ¿vale? Decía que le encantaba ese muñeco, que estaba enamorada del muñeco, dormía con el muñeco, todo el rato con el muñeco para arriba y para abajo. Entonces ella cuenta que una noche, pues se va a dormir, deja el muñeco cerca, y de repente el muñeco empieza a sonar en mitad de la noche. ¿Quieres jugar conmigo? Y empieza a sonar la música de circo. Claro, se extraña, se despierta, juega con el muñeco. Dice, ¿por qué suena solo? No entiendo. Y de hecho era consciente de que el muñeco hacía algo que no era habitual. El caso es que, fue a apagarlo, le da a apagar y el muñeco sigue funcionando. Ostras,
bueno, pues dice, pues le voy a quitar las pilas. Abre el apartado de las pilas y no había pilas. Y el muñeco seguía funcionando. Entonces, coge el muñeco, va a la habitación de sus padres que estaban durmiendo, les explica que el muñeco no para, la madre intenta quitar la pila, dice, no, si eso ya lo he intentado yo. Y entonces él se percata ya de forma más consciente de que el muñeco de repente empieza a mover la cabeza hacia los lados, cosa que nunca había hecho el muñeco, no constaba como, digamos, el movimiento estándar que hacía cuando se encendía, que era bastante simple, ¿no? Entonces dice que dio bastante miedo a todos, que bueno, se sabían de sobra lo que hacía el muñeco porque la niña estaba con el muñeco todo el rato, ¿no? Y dicen que el muñeco fue directamente a la basura. O sea, y de estas historias me han los contado pelos como varias, escarpias. Oye, y el muñeco no regresó en plan Chucky, ¿no? Porque ya pues sería cerrar el círculo. No que se sepa, pero fíjate, te cuento otra. Una familia que empieza a manifestar fenómenos extraños en casa, principalmente unos sueños terribles, sobre todo principalmente tanto la mujer de la familia, la madre, como el niño. El padre explica que eran fenómenos extraños de repente escuchar a un niño llorar, levantarse pensando que era su hijo, acercarse a la habitación de su hijo estar perfectamente dormido y el llanto del niño seguir sonando, ¿no? Y claro, quedarse muy extrañado. Y entonces pedir ayuda, y bueno, la historia es un poco larga, pero finalmente la persona a quien preguntan te puede intentar solucionar el tema con una serie de remedios naturales y demás que no funcionan. Dicen, bueno, ¿habéis metido en casa algo que no estuviera? Algo que haya, digamos, perturbado, digamos, lo que es el organigrama de vuestra casa. Dice, pues no sé, a mí lo único que se me ocurre es que hace poco compramos a un tipo por Wallapop. Wallapop, cuidado con Wallapop. Un tipo bastante huraño, bastante extraño, que solamente vendía un patinete, se lo compramos a nuestro hijo y el patinete está ahí, prácticamente no se usa. Y dice, bueno, pues probad a sacar el patinete de casa. Entonces, sacan el patinete de casa y de repente todo vuelve a la normalidad, ¿no? De repente ya no hay sueños, no hay pesadillas, no hay fenómenos raros, y todos fueron contentos y felices. Pero mira por dónde nuestro protagonista, Manuel Maresca, me decía, mira, a mí todo bien, pero a mí esto no me cuadraba. Pero ¿cómo va a ser cosa de un patinete que en mi casa pasen cosas? No tiene sentido. Entonces sube el patinete a escondidas y lo deja en una zona de la casa donde no se ve el patinete, ¿no? Entonces, de repente, adivina, empiezan otra vez las pesadillas de la mujer, del niño, cuando ellos no sabían que había subido el patinete. Empiezan a pasar cosas raras otra vez, y entonces es cuando, al contarle esto, él confiesa finalmente que ha subido el patinete. Se lleva la bronca del siglo, pero ¿para qué lo subes? Responde que lo sube porque no le veía ninguna lógica a que los sucesos que pasaban en su casa pudieran depender de un inocente patinete. Así que, bueno, el patinete finalmente lo deja en el maletero de su coche. Él intentó, escribió varios programas de estos de misterio, explicando un poco la historia por si ellos querían estudiar el patinete. Nunca obtuvo respuesta, ¿no? o no oyeron el email o nadie quería el patinete. Bueno, cuando finalmente decide deshacerse de él porque aquello pues no tiene buena pinta, cuando coge el coche con el patinete en el maletero, adivina, el coche no arranca. Ay, Dios. El coche no arranca, dice, no puede ser, esto ya es demasiado. Y ya pues finalmente decidió coger el patinete como nadie lo quería, y en vez de tirarlo directamente a la basura para evitar que nadie lo cogiera y pudiera pasar lo mismo, lo que hizo fue, digamos, hacer un Jack the Ripper con el patinete. Se lo partió en varios trozos y tiró los diferentes trozos a diferentes papeleras de la ciudad, ¿no? O sea que vaya así historia. Es como acaba la historia del patinete. Vaya historia. Sí. Bueno, aquí tenemos una mezcla de una situación clásica, es decir, un objeto maldito que es introducido en un hogar, con algo más moderno, en este caso un patinete. También tenemos casos extraordinarios pues en donde entran en juego las nuevas tecnologías, como el WhatsApp, mensajes enviados por un difunto que los recibe su familia después del momento de la muerte, que comienzan a llegar. En fin, que estas situaciones, a pesar de la evolución tecnológica que podemos disfrutar, pues siguen sucediéndose. Lo clásico permanece y se adapta a los nuevos tiempos y sigue desarrollándose. Siguen ocurriendo estos hechos que nos dejan, pues eso, en situaciones que nos descolocan, ¿no? Yo no sé si tú alguna vez has llegado a vivir pues alguna situación así,
Bien porque la hayas vivido tú directamente o bien porque te han contado una historia que realmente te ha dejado patidifuso, que digas, espera, perdona, repítemelo porque estoy procesándolo. Esto segundo me pasa muy a menudo. De hecho, con muchas de las historias que incluye Inexplicado ha sucedido, ¿no? En primera instancia, yo siempre cuento cuando me preguntan que no he vivido un fenómeno paranormal, ufológico de estas características muy claro, diáfano, que digas, ostras, no, esto claramente es inexplicado per se. No, alguna cosa me ha sucedido, pero normalmente con explicación. Pero sí que es verdad que hay otra suerte de sucesos que no son tan tremendos como la mayoría de los que aparecen en el libro, pero que sí me han sucedido. Y pues he hecho algo que nunca había hecho. Entonces, ahora yo diría aquello de, este es mi libro más personal, que queda muy bien, ¿no? En las entrevistas con los autores, pero realmente lo es porque, al menos de misterio, salvando las distancias con aquel otro libro que ya comentamos de Ella sonrió para que tú no llores, ¿no? Sí. Que por razones obvias, pues fue mi libro más personal. Pero en lo que tiene que ver con libros de misterio sí es el más personal, porque por primera vez he decidido lanzarme, desnudarme y contar alguna de esas historias que me han sucedido, que, insisto, no son tan tremendas, digamos, en lo paranormal o lo ufológico como la mayoría de los protagonistas de Inexplicado, pero que sí considero que, bueno, que hasta cierto punto yo no encuentro una explicación sencilla, ¿no? Ni mucho menos. Entonces yo incluyo un capítulo del libro que llamo Experiencias vendo que para mí no tengo, o sí, ¿no? Y ahí cuento alguna de estas historias que yo no sé explicar de forma clara, o el azar o la casualidad a mí se me quedan cortas para tratar de poner, no sé, de poner ese punto racional a lo que me ha sucedido. Uh-huh. Pues el resto, queridos, esto tan solo ha sido un pequeño entrante, está en las páginas de Inexplicado, anomalías esquivas, así en la tierra como en el cielo. Es la nueva criatura de David Cuevas que ha sido invitado y nosotros encantadísimos y agradecidísimos de que haya aceptado la invitación aquí a Proyecto Terror para hablarnos de ello. Repito, el resto está en vosotros. Espero que vuestros colmillos se hayan alargado lo suficiente como para despertar vuestra curiosidad, malsana o no, y os adentréis en las páginas. Inexplicado, a través de Luciérnaga. Pues David, como siempre es un auténtico placer charlar contigo. Ya lo sabes que aquí ya tienes, pues como todos los habituales que visitan la cripta, tienes tu pequeña celda con tus cadenas, con tu puerta cuyas bisagras chirrían y que es un rinconcito muy acogedor y que te esperamos para una visita que sea más próxima, más cercana que tarde. Pues encantado y feliz como una lombriz, que diría un sabio, de volver a este Proyecto Terror. Espero que la próxima vez con los deberes hechos, si no especules sobre si Expediente X es o no una de mis series favoritas. Bueno, procuraré investigar un poquito más. No, me constaba obviamente que Expediente X pues era tu serie de cabecera. Bendito Expediente X, que por cierto yo ahora la estoy revisionando. Después de unos cuantos años he decidido volver a verla desde el principio. Y la verdad es que estoy descubriendo momentos que ya había olvidado o que no me había percatado de ellos en su momento. Es un auténtico deleite, la verdad. Qué buena serie. ¿Pero la estás viendo en condiciones o también anárquicamente? No. He empezado capítulo 1, pum, pum, y ahora estoy ya en la 8ª temporada. ¿8ª? Sí, ¡Ostras! señor. Pues Sí, ya te queda poco. Madre mía. Hago mis deberes, querido. Lo que pasa es que esto se hace en complacer. No es como cuando te obligaban a leer Platero y yo con 8 años, ¿no? Eso costaba un poquillo más eso, la verdad. Seamos sinceros, no vamos a ir aquí complicado. De intelectuales eruditos desde la época infantil. No. David, lo dicho, muchísimas gracias por este ratuco tan maravilloso, lleno de misterio y también de risas, porque lo uno no quita para que suceda lo otro. Y te mando un beso muy fuerte. Nos reencontramos muy pronto. Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo a todos y recordad, la verdad está ahí fuera. Soy una figura clave de un complot del gobierno para ocultar la verdad acerca de la existencia de extraterrestres. De una conspiración global cuyas figuras claves se hallan en lo más alto del poder, pero que afecta a todo hombre, mujer y niño de este planeta. Y claro, nadie me cree, soy un incordio para mis superiores y el hazme reír de mis compañeros me llaman repelús.
Repelús Mulder, cuya hermana fue abducida por extraterrestres siendo un crío, y que ahora persigue a hombrecillos verdes armado de una placa y una pistola, mientras le dice a todo el que le escucha que ya están aquí, y que cuando se muestren será el suceso más horroroso de la historia. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y también recordad que tenéis una cita muy pronto aquí, en la cripta de Proyecto Terror, en una nueva sesión. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.